Qué hermoso es adorar al Señor, amén, desde el interior de nuestro corazón. Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Le invito a que se disponga allí donde usted está, que tome asiento, que prepare primeramente su corazón con buena disposición, buena atención. Y claro, también prepare allí su Biblia y su agenda de notas para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche. ¿Nos avisan si empezamos ya transmisión? Bueno, mientras están acomodando ya. Amén, gracias. Saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia COP Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico. Perdón, sí, martes. Ya la costumbre, todavía no me acostumbro. Martes de estudio bíblico. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo este tiempo. Así que también a estas personas que nos ven, le invito para que disponga allí de este tiempo, disponga su corazón y pueda recibir edificación de parte del Señor. Amén. Este es nuestro alimento espiritual, ¿no? La palabra, este es nuestro deleite. El que no alcanzó a leer algo esta mañana, pues viene hambriado, ¿no? Eso es como, ¿qué pasa cuando usted no desayuna? ¿Cómo llega usted por la noche? No, desesperado, uy, Dios mío, un tinto, unas galletas, cualquier cosa, algo para calmar esta hambre. Así también debería clamar nuestro espíritu por la palabra del Señor, amén. Entonces le invito para que se disponga allí, invito al pastor Rubén a este lugar, que nos comparta hoy el estudio. Muy buenas noches, qué bonito verlos aquí y también a todos los que están en la transmisión. Vamos a poner la transmisión. ¿Cómo han estado? ¿Si han leído la palabra? ¿Si hemos tenido la oportunidad de leer el libro de Mateo? Nos alegramos porque Dios nos edifica a través de esta palabra. Sí, estoy bien de sonido. Bueno, entonces continuamos en el libro de Mateo. Estudiando el capítulo ¿qué? El capítulo 21. Estamos hablando de la entrada triunfal. Hace 8 días nos quedamos en la introducción. Y vamos a avanzar con esto. Bueno. Dice la palabra. Vamos a recordar. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene,
a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aspectos importantes que veíamos hace 8 días: que la gente aclamaba a Jesús como el Mesías, pero no lograba comprender que aunque eso era verdad, no era el Jesús que ellos estaban esperando, no era el Mesías que ellos estaban esperando. Era un Mesías enviado por Dios a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Y logramos entender que siempre como hombres, o el ser humano siempre está pidiendo que las cosas se hagan a su manera, y no es así. Porque cuando es de Dios se hace bajo sus preceptos, bajo sus conceptos. Así que era muy injusto con Jesús que lo clamaran, pero en unos días van a estar diciendo que lo crucifiquen, ¿recuerdan? Entonces es muy importante notar que Jesús es un rey legítimo, pero a la manera del Padre. En el versículo dice la palabra: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy ponemos nuestros corazones en tus manos y solo podemos aclamarte, Señor, porque sea tu gloria sobre nuestras vidas, porque nos permitas entender aún más lo que quieres decirnos al corazón. Te clamamos, por favor, edifícanos, Señor, a tu manera. Edifícanos bajo sus preceptos, que logremos entender que no son bajo los nuestros, que es bajo la verdad de tu hermosa palabra, que nada nos puede separar de la bondad de tu corazón, y que debemos procurar siempre buscarte, siempre venir con un corazón arrepentido y sincero delante de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón y te clamamos porque seas tú obrando en nuestras vidas a través de tu palabra, que tu hermoso Espíritu Santo nos redarguya y nos permita irnos con algo en nuestro corazón de eso que quieres decirnos hoy, Señor, aún al que habla, Padre, para que aprendamos más de ti, Señor, de la bondad de tu hermosa presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Algo que debemos tener en cuenta en ese momento es que aquí cuando llama la hija de Sión, está hablando de Sión, que es Jerusalén. Y esa palabra está dirigida exactamente y solo a ese pueblo de Israel, porque ellos serían los únicos que podrían entender en ese momento, si hubieran estudiado la palabra, quién era Jesús. Porque solo ellos tenían el privilegio de la palabra. Solo Israel, solo ese pueblo tenía el privilegio de tener lo que Dios quería decirles, y tenían a los profetas, tenían el Antiguo Testamento completamente para ellos, y mucha gente venía a aprender, pero ellos tenían el poder de escuchar a Dios a través de la palabra. ¿Quién podría entender la entrada triunfal que estaba hablando el profeta? Solo ellos. Juan 12:16 dice así: Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Todo lo que le iba a pasar a Jesús estaba escrito en los profetas. Entendiendo que sus discípulos lo pudieron encontrar y entender un poco más adelante,
y comprendían que Jesús era más importante que cualquier rey terrenal que conocieran, que cualquiera, que Herodes, que cualquiera que conocieran. Pero esa idea debería persistir hasta este momento en todos los corazones de quien conocen a Jesús como el Cristo. Veamos dos puntos muy importantes. Jesús era ese rey de Israel. Pero no era el rey a la forma de los hombres, lo que decíamos, era un rey como el rey legítimo, porque es el rey que los creó y es el rey que nos creó. Es el rey creador de todo lo que existe, ese es Jesús. No era un rey humano. Este Jesús no venía por riquezas, porque ¿qué dice la palabra? ¿De quién es el oro y la plata? Del Señor. Y todo lo que existe es de él. Entonces él no venía por oro y por plata. Él venía a salvar, él venía a buscar y a salvar. Y saben que es increíble que cuando Jesús se acerca a una persona no viene por beneficio propio, él viene por beneficio del otro. Y si ven la diferencia en los pensamientos del ser humano, cuando quieren buscar a Jesús y no, es que es para que yo esté bien. Jesús vino a morir por nuestra salvación. Pero en ese momento, como sabemos, este libro es totalmente dirigido al pueblo de Israel. Sí tenemos que hacer algunas aplicaciones para nosotros, pero se escribió exactamente para el pueblo de Israel. Y Jesús viene con un corazón bondadoso. Y ellos no logran comprender que era por beneficio de ellos, para traerles la salvación. Pero ¿qué pasó? No creyeron. Ese es el primer punto. Y el segundo, cuando entendemos que Él es el verdadero rey y nos muestra cómo es un rey y cómo debe ser un rey, ¿cómo es Jesús? Es manso, dulce, apacible, lleno de gracia. En Mateo 11:29 hay una referencia y Jesús mismo dice, Mateo 11:29, Reina Valera. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿En qué se afana el hombre? ¿Cuál es el principal afán del mundo normalmente? Riquezas, lo material, los carros, las casas. Y no es tan mal, pero su principal motivo es Cristo. El principal motivo del corazón del hombre, de la creación, debería ser exaltar a Dios. Debería ser estar a paces con Dios. Lo demás es una añadidura, es Mateo 12, 19, 20, en palabra de Dios para todos, yo se lo leo. Mateo 12, 19, 20, dice de Jesús, hablando de lo que había hecho Isaías, no discutirá ni gritará, la gente no escuchará su voz en las calles, no romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Jesús es el Rey justo. Y Él va a seguir y va a seguir hasta que se haga justicia. Pero todos creían que Él iba a ser muerto por sus hechos, pero no comprendían lo que iba a pasar realmente. Dice Juan 13, 14, hablando de cómo era Jesús, dice, en Reina Valera, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Cuando se habla de esto, nos muestra cómo debe ser un hijo de Dios, cómo debería ser el pueblo de Israel, cómo
En vez de estar tratando uno sobre los otros, todos deberían estar en igual comunión con Dios, de igual forma delante de Dios como pueblo. Pero no, aquí unos querían ser los poderosos sobre los otros y querían subyugar a, a su compatriota, a su hermano, a otro que era llamado hijo de Dios. Pero de acuerdo a esto podemos comprender el por qué Jesús entró sentado en un burrito. Ese burrito, recuerdan que hablamos hace 8 días que representaba la paz, el trabajo de paz. Este burrito no lo había montado nadie antes, pero Jesús entró en un burro que mostraba la tranquilidad de su corazón y no mostraba el poder, porque de otra manera pudo haber entrado en un brioso corcel blanco mostrando el poder de su reino, ¿no? Pero ¿cuál es el poder del reino de Dios? El amor, la compasión. Algo que me impacta que siempre nos ha dicho Dios, que el poder más grande está en la humildad. El gran valor de la humildad delante de Dios, de la humildad de los unos con los otros. Un tercer punto que podemos ver aquí, que este rey que llega no es el sueño de un pueblo. ¿Recuerdan por allá cuando Israel llegó y dijo, danos un rey? ¿Recuerdan? Y el profeta oró y Dios le dijo, tomen a un rey. ¿Y no para quién? A Saúl. ¿Recuerdan cuando tuvieron su primer rey? Ese rey fue dado por quién, porque ellos lo pidieron, ¿cierto? Pero no esperaban a este rey que era diferente a los demás. Jesús es la promesa hecha por Dios. Esa promesa que está hecha desde Génesis. ¿Génesis qué? A ver, ¿quién me dice en qué Génesis está la promesa? Génesis 3:15. Muy bien. Ese versículo nunca se les olvide. Ahí está la primera vez que Dios hace la promesa. Pero esa promesa no es en sí como los hombres lo esperaban. Es el mismo Hijo de Dios que al entrar a Jerusalén es aclamado por la multitud sin entender en el corazón cómo era el corazón de Dios, sin entender lo importante de la humildad de Jesús, que se entregaría como precio por la salvación de su pueblo. Aunque parece una derrota, es la victoria más grande de la humanidad, ya que Jesús venció por amor a su Padre y por amor a su creación. El profeta Zacarías en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 9, nos habla de esa profecía. Dice la palabra, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba profetizado. ¿Por qué no lo veían? ¿Por qué no logramos ver cuando viene Jesús a nuestro encuentro? Siempre apacible, con tranquilidad, con amor, con paz. Por eso siempre exhorto a los hermanos que van a predicar la palabra que lo hagan con el amor de Dios. No con ¿sí se han notado la diferencia entre el amor de Dios y el amor de nosotros? Porque cuando vamos a predicar la palabra en nuestras fuerzas, es a bibliazo limpio, es como que sacamos todo lo que dice contra el pecado, pero no sale con amor, sale como con ira. No sé si nos hemos visto alguna vez predicando en la calle y le estamos diciendo al otro, porque no te harás imagen de ídolos ni de nada de lo que existe en la tierra, y la otra gente se asusta toda y se va corriendo, no sé si les ha pasado, pero sí recuerdo eso y he aprendido que cuando uno habla de Dios tiene que hablar con amor, tiene que hablar con Cristo. ¿A quien ofendió de todos los que estaban acá? Ni siquiera cuando lo golpearon, siendo Dios, no se ofendió. Siendo Dios, les hablaba con el amor del corazón.
Recordemos la promesa que está en Génesis 3:15. Reina dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Esta se refiere a Jesucristo. Y tú la herirás en el calcañar. El corazón del Hijo de Dios es muy parecido al corazón de Jesús, ya que se esfuerza por hacer la paz aún con su peor enemigo. ¿Sí nos hemos visto como hijos? Y así sea el enemigo más fuerte. Siempre como hijos de Dios debemos preferir ceder el puesto, tener la derrota, porque esa supuesta derrota nos da la victoria, porque la victoria debe ser delante de Dios, no debe ser delante de los demás hombres. ¿Saben qué pasa cuando queremos tener la victoria delante de los otros en nuestras fuerzas? Se llama orgullo, se llama vanidad, y eso nos aparta del Señor, eso nos aleja de su hermosa presencia. Esas cosas no son normales en las personas. Por eso cuando alguien lo hace de esta manera, cuando un hijo de Dios cede el puesto y le da la victoria a otro, todos lo comienzan a mirar a él. Porque esa paz que está en su vida, esa relación que tiene con Dios comienza a mostrarse en ese justo momento. Porque no hay guerra, no hay batalla. ¿Saben qué hay? Hay paz, hay tranquilidad. Un hijo de Dios siempre va a buscar la tranquilidad. Un hijo de Dios siempre va a buscar el amor para el otro. Jesús lo hizo. Si podemos ver, Jesús lo hizo en todo momento. Aunque más adelante, en el siguiente, cuando vengamos en el estudio de noche, va a haber un momento cuando entra al templo y destruye todo lo que hay de los cambistas y de los que hacen negocios dentro del templo. Y vamos a ver por qué sucede eso. Ahora pensemos, Jesús sabe que va hacia la muerte. ¿Iría con ese gozo? ¿Qué habría en el corazón de Jesús? ¿Cómo estarían ustedes sabiendo que van a la muerte, pero que se están aclamando como Dios? Es como una injusticia, ¿no? Porque era el mismo pueblo que lo estaba exaltando y decía, Hosana al Hijo de David. Y es cierto lo que estaban diciendo, pero no comprendían que Él venía en paz, Él no venía a imponerse militarmente. Porque pues para Dios eso es súper fácil. Dios simplemente toma la decisión. Y leíamos en Jeremías el domingo que decía, yo podría hacer que hubiera paz en ese lugar, pero también podría haber que viniera alguien sobre ustedes a causa de su orgullo, de su vanidad. Me acuerdo que leíamos algo así parecido. Aquí Jesús se va a entregar por nuestros pecados. Esa es la supuesta derrota, pero la victoria está cuando Él resucita. Porque sí lo hirió. ¿Saben cómo la simiente, la serpiente, iba a decir la lombriz, sí, la serpiente hirió a Jesús en el carcañal? Porque ese pecado que incrustó en el corazón del hombre, con el cual contaminó al hombre, hizo que pasara toda esa situación. Entonces Él murió por los pecados de todos. Esa es la serpiente, porque esa influencia está sobre todo el ser humano. La tendencia a pecar. Pero cuando Él resucitó, Él tomó el poder sobre la vida, sobre el Hades, tomó las llaves del Hades y tomó la victoria para Dios, para darnos a nosotros salvación. Versículo 6 y 7 de Mateo 21. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. ¿Qué pasó? ¿Ellos vieron algo diferente a lo que Jesús les dijo? No. Sucedió tal y como Jesús les dijo. Sucedió tal y como Él les nombró, y se vio, y ellos pudieron entender que Jesús tenía el poder de la omnipresencia, el poder de la sabiduría,
Para ellos pudieron comprender que en él estaba el poder de Dios. Y todo lo que se había declarado en Zacarías 9:9. Y así como ellos solo pusieron ese manto sobre el burrito, los mantos, porque eran muchos mantos, pusieron los mantos de todos sobre el burrito, para que Jesús se sentara, así nos compete a nosotros como iglesia. Nosotros cuando vamos a llevar la palabra no nos compete convencer a nadie. Nosotros solo debemos de ir a llevar la palabra. La cosa es que debemos ir preparados con la palabra. Debemos ir listos. Y ellos vinieron y pusieron sus mantos. Y nosotros ponemos el manto para que Jesús entre. Nosotros cuando llevamos la palabra, abrimos el campo como instrumentos de Dios. Y Jesús entra y su Espíritu Santo es el que convence, el que transforma. Y es el que trae la salvación a esas almas. Nosotros llevamos la noticia de las buenas nuevas, pero la otra persona es la que decide, la otra persona es la que decide Dios si la toma o no la toma. Es Dios quien decide edificar en ella por su bondad de corazón o dejarla por su dureza. ¿Cuántos fuimos bondadosos cuando Dios nos habló? ¿A cuántos le tuvieron que hablar más de una vez de Cristo? Yo me acuerdo que a mí me tuvieron que hablar, no sé, 2, 3 años de Cristo y siempre era mi orgullo, siempre era mi maldad. Y ellos extendían un manto para que Jesús entrara. Ellos disponían su corazón para que Jesús entrara, pero yo no lo disponía. Aquí está Jesús. Y me ayudaban y hacían una cosa y hacían otra. Y aquí está Jesús, pero yo era duro en mi corazón. Entonces Jesús tuvo que hacerlo con mi esposa. Y entró a su corazón. Y después la usó ella para que yo llegara. Entonces Dios sabe cómo lo hace. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y descendían en el camino. ¿Recuerdan cómo venía Jesús desde antes? Venía con una multitud. Y que, entre otras cosas, estaban a las puertas de unas fiestas. Las fiestas, ¿cuáles eran las fiestas que iban a hacer? Las fiestas de la Pascua. ¿Qué estaban celebrando en las fiestas de la Pascua? La liberación de Israel, del pueblo de Egipto. Eso es lo que se celebra en la Pascua. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero de Jerusalén venían personas que venían a ver a quien hace 8 días hablamos de lo que decía Juan, venían a ver a Lázaro. Porque ¿qué había pasado con Lázaro? Lo habían resucitado de los muertos. ¿Se acuerdan que él estaba muerto y lo resucitaron? ¿Y qué había en el corazón, según lo que decía Juan, en el corazón de los líderes judíos? Matar a Lázaro. Porque Lázaro era un testimonio de la resurrección. Y muchos se han convertido por causa de esa resurrección. Entonces, ¿cuántos irían a convertirse por causa de la resurrección de Cristo? Entre eso estamos nosotros. ¿Cuántos han conocido de Cristo por un Lázaro como ese que estaba ahí? Dice en el versículo 9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Para que anoten ahí la referencia donde decía que venían por Lázaro, está en Juan 12:10. Cuando la gente proclamaba Hosana al Hijo de David, quiero decirles qué quiere decir Hosana. Quiere decir salva ahora o salva por favor. Esas palabras delante de Dios son algo así: te rogamos, oh Señor, salva ahora, concede victoria y prosperidad en este tiempo, porque debido a tu bondad ha llegado el momento apropiado. En ese Hosana se combinaban adoración y súplica, oración y adoración, o oración y alabanza. Y esas palabras salían del Salmo 118.
que de principio a fin están llenos de alabanza. Ese Salmo 118 es un salmo mesiánico. Pero yo quiero que vayamos a leer todo el Salmo 117. Entonces dispongan sus corazones. Para el que no sabe, el Salmo 117 sí tiene 2 versículos. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la felicidad de Jehová está para siempre. Aleluya. Y el Salmo 118 quiero extraer 4 versículos. Salmo 118, 22 al 26. Que vuelven ese salmo un salmo mesiánico. ¿Recuerdan qué quiere decir mesiánico? Que habla de la promesa a Israel de su liberación. Y hablan del Mesías. Por eso es mesiánico. Dice el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Sigue. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová o en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Como hemos visto en otras partes del estudio, ¿cuál era el problema? Y el problema que tenemos aún en estos días, la falta de conocimiento de la palabra. ¿Cuántas veces leemos la Biblia queriendo estudiarla, queriendo aprender? Ellos era el único pueblo que tenía la palabra de Dios y no comprendían lo que había en ella. Les voy a dar algunos versículos que vamos a leer. No lo vamos a leer hoy, los van a leer en su casa, para que puedan comprender lo que debió leer el pueblo de Israel, para entender que era el Mesías. Isaías 53, el Salmo 118, el Salmo 2, Salmos 22, Salmo 69, Salmo 89 y el Salmo 110. Normalmente cuando leemos estos salmos parece que David se estuviera quejando, que estuviera quejándose por el dolor, por los sufrimientos que está pasando, pero realmente habla de lo que Jesús pasó en la cruz. Pero sobre todo el Salmo 118 es principalmente, o sea, es especialmente mesiánico, por lo que leímos ya antes. Y con referencia a ese salmo hay un respaldo en Lucas 20:17, Reina Valera, que dice así. Lucas 20:17. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza, ¿de qué? Del ángulo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11 y Lucas 20:17. Primera de Pedro 2:7. Dice la palabra. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Las multitudes eran 2. Una que venía con Jesús desde Betania y vieron milagros. ¿Recuerdan que le dio vista a los ciegos?
y otra subía desde Jerusalén. Pero estas dos se unieron para adorar a Dios y exaltar a su Mesías, aunque no comprendían. Y es como cuando viene alguien a la iglesia y no comprende el momento de la adoración, no comprende el momento de la alabanza, o cuando vamos a algún lugar y vemos a mucha gente exaltando a Dios, pero no comprenden que la salvación está en Él. Porque vemos hechos necios, porque vemos cosas difíciles, como cuando alguien viene a servir a la iglesia y viene por el puesto y no viene por adorar a Dios con su servicio. No comprenden en el corazón que el digno de adoración es Él. Y es algo que con lo cual tenemos que irnos hoy en el corazón, entendiendo que cada cosa que hacemos es para Él. Si nos esforzamos y venimos cansados y con una semana difícil, lo estamos haciendo para Él, no para que nos vean, es para exaltarlo a Él. Si le entregamos nuestros pecados en la oración, es porque queremos estar con Él. Si oramos, es porque nos agrada su presencia. Si leemos su palabra, es porque nos agrada escuchar su voz. Pero ¿qué hacemos queriendo ser cristianos si no hacemos estas cosas? ¿Qué hacemos si como los israelitas solo pretendemos que nos vean? Cuando el lugar secreto es lo más importante para nuestras vidas. El estar allí orando y aclamando a Dios y entregándole nuestros pecados. Es el lugar más importante. Si venimos el domingo, venimos el martes a que Dios nos hable, a que Dios transforme nuestras vidas, a compartir con los hermanos, a orar unos por otros, para que sepan cómo estamos en nuestras situaciones. Pero lo más importante es hacerlo para Él. Dice que Él vino y nos lavó los pies y nos dio el ejemplo y que así deberíamos ser unos con otros, lavarnos los pies. ¿Y qué hacemos con el orgullo que no deja que hagamos eso? ¿Y qué hacemos con el orgullo que nos aleja de su presencia? Yo quiero que miremos hacia adentro de nuestro corazón y miremos cuánto valor tiene estar en la presencia de Dios y orar. Cuánto valor tiene el agradecerle por darnos un día más de vida. Cuánto valor tiene escuchar su voz. Todos los días deberíamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué nos cuesta escuchar la voz de Dios? ¿Tenemos temor o miedo? Si Jesús ya hizo el pacto, Jesús ya pagó el precio y lo sabemos. ¿Por qué somos orgullosos con Dios? Debemos disponer nuestro corazón para que podamos aprovechar ese momento de estar delante de Dios y decirle: Señor, te fallé, perdóname. Quiero ser santo, ayúdame a ser santo. ¿O quién puede con sus pecados solos? Nadie. Nadie puede con sus pecados solos. Necesitamos que Dios nos guíe, que Él nos oriente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, hoy reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que nuestra vida sin ti no tiene razón ni sentido. Por más cosas materiales que tengamos, por más cosas efímeras que hayan en nuestra vida, no hay sentido, Señor, si tú no estás. Es posible que tengamos todo lo que desee nuestro corazón, pero eso no pasa de ser una vanidad. Eso no pasa de ser algo insignificante delante de tu presencia, Señor. Porque es más valioso aprender de ti. Es más valioso encontrar la sabiduría que solo tú sabes dar, Señor. Por eso te pedimos perdón por la vanidad de nuestro corazón. Te pedimos perdón por la ofensa que hacemos muchas veces contra tu hermosa presencia, Señor. No es justo
que como hijos nos alejemos de ti y pongamos por delante el orgullo como barrera entre tú y nosotros. Cuando tú envías a tu Hijo a que pagara un precio para hacer un puente entre tú y nosotros y traer la paz. Por eso, Padre, te pedimos que perdones nuestro pecado, que perdones nuestra ofensa, nuestras faltas, Señor, y nos permitas entrar en tu presencia. Ayúdanos en estos momentos difíciles donde no podemos combatir contra nosotros mismos porque nos pueden más las ansias, las ganas de otras cosas, Señor, que te ofenden a ti. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría y el dominio propio para decirle a esos momentos que no, porque preferimos estar en tu presencia, Señor. Hoy te bendecimos y te damos la gloria, Padre eterno, y descansamos en ti, reconociendo que nuestra vida solo en ti tiene sentido. Solo en ti tiene el valor correcto. Solo tú, Señor, eres el que nos da sentido al vivir. Solo tú eres el digno de ser alabado, el digno de ser exaltado, Señor. Por eso hoy ponemos cuanto somos en tus manos, Padre. Ponemos todo lo que somos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que siga adorando al Señor con aquello que haya dispuesto, conforme el Señor le haya prosperado. Y mientras usted pasa, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide el viernes, las maestras del bien, 7:30 de la noche, se conectan en línea para que estén allí atentas. Aquellas mujeres que tal vez nos vean a través de la transmisión en vivo y quieran conectarse, pueden solicitar información por el interno para que también se agreguen a este grupo. No olviden también, estamos también el domingo en el discipulado, nuestra reunión primero a las 8. ¿A cuántos les ha sido difícil? Debemos ser esforzados y valientes, ¿no? Dice la Escritura que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y que solo los valientes lo arrebatan, solo los esforzados. El Señor nos manda a ser esforzados en medio de una generación que está entretenida. Esta es una generación que está entretenida, muy entretenida, y su mente embotada. Pero el Señor nos llama a nosotros, como lo hemos aprendido, a estar en los asuntos de nuestro Padre, en los asuntos del reino. Entonces, le animo, hermano, siga perseverando en el Señor. Amén. Animarnos los unos a los otros. Entonces, 8 de la mañana, no olviden nuestro servicio, culto de alabanza y adoración, y después de ese tiempo de servicio seguimos con el discipulado. ¿Cómo les ha ido en el discipulado? ¿Sí estamos aprendiendo? Claro, eso es bueno edificarse. En serio le digo, los que más crecen son los discípulos. Esos fueron los 12 que quedaron, ¿o no? Las multitudes quedaron a un lado, pero los que verdaderamente caminaron con Jesús, esos fueron los que más crecieron y avanzaron. Entonces le animo, hermano, a que se disipule y edifique su vida. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre amado, te damos una vez más gracias por este tiempo que nos permitiste tener en tu presencia, escudriñando tu bendita palabra, Rey de Gloria. Te damos gracias una vez más, Padre eterno, por darnos vida, por tener tanta gracia y misericordia con nosotros, bendito Dios. Honramos, Padre Santo, tu santo nombre. Gracias por la provisión que nos das, bendito Rey de Gloria. Sabemos que tú eres el dador de todas las cosas, Señor, que tú eres el que bendice el trabajo de nuestras manos. Eres tú quien pone la gracia, eres tú quien da la sabiduría, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que cuanto más nos vas a dar, más de tu Espíritu Santo, más de tu palabra, Señor. Si cuidas de tu creación, cuanto más cuidarás de nosotros, tus hijos, bendito Rey de Gloria. Por eso te damos gracias, bendito Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, buenos administradores, Padre eterno, de todo lo que nos das, bendito Rey de Gloria, y que podamos de alguna manera poder ser bendición para otros por medio de lo que tú nos das, bendito Rey.
Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga y nos vemos este fin de semana una vez más por este mismo medio y esperamos que también puedan acompañarnos aquí en la iglesia. De igual manera a todos los que vinieron en esta noche, que el Señor les bendiga y que tengan un resto de semana muy bendecido en la presencia del Señor. Amén.